A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre reactivo límite del tema de reacciones y estequiometría. El ejemplo dice lo siguiente: se hacen reaccionar 50 gramos de CH4 metano con 4,5 moles de O2 oxígeno y nos piden calcular los gramos de CO2, es decir, de dióxido de carbono formados y los gramos sobrantes de reactivos. La ecuación química balanceada es entonces la siguiente: CH4 más 2O2 que produce CO2 más 2H2O. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Empecemos entonces deduciendo los datos que nos da el problema. El problema nos dice que se hacen reaccionar 50 gramos de metano. Escribimos entonces como W del CH4 igual a 50 gramos de metano. Y esos 50 gramos de metano se hacen reaccionar con 4,5 moles de O2. Escribimos entonces el N de O2 igual a 4,5 moles de O2. Como incógnitas al ejercicio nos piden entonces determinar los gramos de CO2 formados. Escribamos entonces como W del CO2, que es una incógnita y que debemos expresar esta masa en gramos. Y también nos piden los gramos sobrantes de reactivos. Como tenemos dos reactivos, va a haber uno que se consuma primero que el otro. Por tanto, el otro va a ser el reactivo en exceso. Entonces nos piden los gramos del reactivo en exceso o reactivo sobrante, ya que el otro, recordemos, será el reactivo límite. Entonces los gramos del reactivo sobrante son entonces una incógnita. Primero que todo debemos entonces trabajar en términos de moles para efectuar los cálculos estequiométricos. Determinemos primero entonces las moles de metano, ya que nos dan es la masa del metano. Entonces para el metano recordemos que las moles de una sustancia se determinan como la masa de dicha sustancia. En este caso las moles del metano van a ser igual a la masa del metano sobre el peso molecular del metano, es decir, el M del CH4. Reemplazamos entonces valores en esta ecuación y obtenemos que las moles de metano van a ser igual a la masa del metano, que nos dan 50 gramos de metano sobre el peso molecular del metano. Determinemos entonces el peso molecular del metano. Recordemos que el peso molecular se determina como el número de átomos, en este caso de carbono, que es 1 por el peso atómico del carbono, que es 12, más el número de átomos de hidrógeno, que es 4, por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Esto nos da entonces un valor de 12 más 4 igual a 16 gramos de metano por mol de metano. Introducimos entonces este valor en la expresión para la cual estamos efectuando los cálculos y tenemos que las moles de metano van a ser igual a 50 gramos de metano sobre 16 gramos de metano por mol de metano. Cancelamos gramos de metano con gramos de metano y el resultado de eso es que tenemos 3,125 moles de metano. Efectuemos el análisis dimensional para saber por qué se obtienen las unidades en moles de metano, y recordemos que tenemos la masa del metano en gramos de metano sobre el peso molecular del metano, que es gramos de metano por mol de metano, y eso es entonces equivalente a gramos de metano sobre 1 sobre gramos de metano sobre mol de metano. Aquí recordemos que aplicamos la ley de la oreja, es decir, multiplicamos extremos con extremos y obtenemos en el numerador gramos de metano por mol de metano sobre 1 por los gramos de metano. Cancelamos entonces las unidades de gramos de metano con gramos de metano y esto nos da en unidades de moles de metano. Este es entonces el análisis dimensional para verificar por qué nos dan moles de dicha sustancia. Ahora bien, conocemos las moles de oxígeno. Recordemos que el enunciado del ejercicio nos dicen que tenemos como moles de oxígeno un valor de 4,5 moles de O2. Entonces con esos dos valores de moles
Vamos ahora a determinar cuál de estos dos reactivos es el reactivo límite. Continuando entonces con el presente ejercicio, determinemos ahora el reactivo límite. Empecemos entonces determinando la relación entre el número de moles y el coeficiente estequiométrico para cada reactivo. Empecemos determinando dicha relación para el metano. Tenemos entonces que las moles del metano divididas entre el coeficiente estequiométrico del metano nos da el siguiente valor. Las moles de metano hemos obtenido que son 3,125 sobre el coeficiente estequiométrico del metano en la ecuación química balanceada, que aunque no esté indicado, sabemos que es 1. Por tanto, dividimos este valor entre 1 y obtenemos que el valor de esta relación para el metano es de 3,125. Ahora determinemos esta relación para el oxígeno. Tenemos que para el oxígeno la relación entre sus moles, sin las moles de O2 sobre el coeficiente estequiométrico del O2 viene a ser igual a las moles de oxígeno que nos dan en el enunciado, que son 4,5, sobre el coeficiente estequiométrico del oxígeno en la ecuación química balanceada, que observemos que es 2. Por tanto, reemplazamos este valor en la ecuación y obtenemos que esta relación para el oxígeno es de 2,25. Por tanto, comparando el valor obtenido para el metano y para el oxígeno, encontramos que el menor valor es para el oxígeno. Por lo tanto, el reactivo límite es el oxígeno, es decir, que los cálculos estequiométricos se deben basar en esta sustancia, ya que es la que se consumirá primero y es la que va a terminar la reacción. Ahora bien, conociendo que el reactivo límite es el oxígeno, vamos ahora a determinar la cantidad de CO2 que se forma en la reacción. Para ello primero tenemos que determinar las moles de CO2 formadas. Empleamos entonces la proporción estequiométrica obtenida de la ecuación química balanceada, y es que las moles de oxígeno se van a relacionar con su respectivo coeficiente estequiométrico de la misma forma en que las moles de CO2 se van a relacionar con su respectivo coeficiente estequiométrico. De esa expresión entonces despejamos la variable moles de CO2 y obtenemos que esa es igual a la relación entre las moles de oxígeno y su coeficiente estequiométrico por el coeficiente estequiométrico del CO2, ya que en el lado de las moles del CO2 estaba dividiendo y va a pasar al otro lado a multiplicar. Reemplacemos valores entonces en esta ecuación y obtenemos que las moles de CO2 van a ser igual a las moles de oxígeno sobre el coeficiente estequiométrico del oxígeno, y dicha relación sabemos que es de 2,25. Por lo tanto, este valor lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del CO2, que observemos que para la presente ecuación es de 1. Por tanto, multiplicando este valor por 1 nos da que las moles de CO2 formadas van a ser igual a 2,25 moles de CO2. Tenemos las moles de CO2, pero nos piden la cantidad de CO2 que se forma en gramos. Recordemos entonces que podemos relacionar las moles de una sustancia, en este caso el CO2, con su masa en gramos, y decimos que las moles del CO2 es igual a la masa del CO2 sobre el peso molecular del CO2. Despejamos entonces la masa de CO2 y obtenemos que esta es igual a las moles de CO2 por el peso molecular del CO2. Reemplazamos el valor obtenido de moles de CO2, que es de 2,25 moles de CO2, multiplicamos este por el peso molecular del CO2, que para el presente caso lo determinamos del modo siguiente, como peso molecular del CO2 igual número de átomos de carbono, que es 1, por el peso atómico del carbono, que es 12, más 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da un valor de 12 más 32 igual a 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Multiplicamos entonces el valor de 2,25 moles de CO2 por 44 gramos por cada mol y obtenemos un valor de la masa de CO2 igual a 99 gramos de CO2. Esta es entonces la cantidad formada de CO2 en gramos.
Vamos ahora a resolver la segunda parte del ejercicio, donde nos solicitan la cantidad de reactivo que sobra. Sabemos que el reactivo límite es el oxígeno, por tanto, el oxígeno se va a consumir y va a quedar un remanente de metano. Tenemos entonces que como el oxígeno es el reactivo límite, queda una cantidad de metano en exceso, y eso lo determinamos como se presenta en la siguiente ecuación, que las moles sobrantes de una sustancia van a ser igual a las moles iniciales menos las moles que reaccionan. Por tanto, vamos a determinar las moles que reaccionan del metano, porque ya conocemos las moles iniciales. Sabemos que las moles iniciales para el caso del metano son iguales a las que hemos obtenido a través de la resolución del presente ejercicio, que son 3,125 moles de metano. Ahora tenemos que determinar las moles que realmente reaccionan, ya que no todas estas moles iniciales reaccionan para producir CO2. Las moles que reaccionan las vamos a determinar del modo siguiente. A partir de la proporción estequiométrica de la ecuación química balanceada, sabemos que la proporción de moles de oxígeno a su respectivo coeficiente estequiométrico va a ser igual a la relación entre las moles de metano con respecto a su coeficiente estequiométrico. En esta ecuación entonces podemos obtener las moles de metano que reaccionan realmente. Tenemos entonces que las moles de metano, despejando esta variable de esta ecuación, van a ser igual a la relación entre las moles de oxígeno y su respectivo coeficiente estequiométrico por el coeficiente estequiométrico del metano. Sabemos que la relación entre las moles de oxígeno y su coeficiente estequiométrico es de 2,25. Multiplicamos entonces esta cantidad por el coeficiente estequiométrico del metano, que recordemos que tiene el valor de 1. Por tanto, las moles de metano que realmente reaccionan tienen un valor de 2,25. Tenemos entonces ahora sí el valor de las moles de metano que reaccionan. Tenemos que es de 2,25 moles de metano. Empleando entonces la ecuación indicada para determinar las moles sobrantes, tenemos que las moles sobrantes de metano en SUS del metano van a ser igual a las moles iniciales del metano, que simbolizamos como N sub I del metano, menos las moles que reaccionan del metano, N sub R del metano. Reemplazamos entonces los valores correspondientes y tenemos que esto es igual a 3,15 menos 2,25, y dicha diferencia nos da un valor de moles de metano que sobran igual a 0,875 moles de SH4 que sobran. Es decir, se produce el CO2, se produce el agua y queda un remanente, una cantidad en exceso de metano sin reaccionar. Ahora bien, nos piden la cantidad de reactivo en exceso, pero en gramos también. Tenemos entonces que determinar la masa que sobra de metano. Pero ello entonces escribimos W del metano, recordemos que simboliza masa, en este caso del metano, y colocamos un subíndice S que indica masa del metano que sobra. Recordemos que para determinar la masa, a partir de las moles multiplicamos las moles, en este caso las sobrantes del metano, por el peso molecular del metano. Reemplacemos valores entonces en esta ecuación y obtenemos que la masa del metano que sobra va a ser igual a las moles del metano sobrantes, que son 0,875 moles de metano, moles de CH4, por el peso molecular del metano. Recordemos que lo habíamos obtenido anteriormente y su valor es de 16 gramos de metano por mol de metano. Cancelamos entonces las unidades de moles de metano con moles de metano y obtenemos finalmente un valor de la cantidad de metano sobrante igual a 14 gramos de metano. Es decir, esta es la cantidad que queda luego de que el reactivo límite, es decir, el oxígeno, se consuma completamente. Concluimos entonces el presente ejemplo
sobre cálculos con reactivo límite.